Migala. Creatividad. Qué complejo tema, cabrón. ¿Qué pedo? Yo tengo esta duda para los dos. ¿Todo el mundo es creativo o hay gente creativa y gente que no? Ay, a ver. Yo no sé, por eso les pregunto. Es una muy buena pregunta, joven. Gracias A ver, por darme ahí la sí. palabra, Santo. A ver, nada más quiero iniciar con un punto. La creatividad, al igual que muchos procesos psicológicos, una de las cosas a las que se enfrenta la psicología es la incapacidad de medirla. No se puede medir qué tan creativo es. Ha habido intentos por determinar si un individuo es creativo. ¿El creativómetro? Sí, el creativómetro, sí, tal cual. ¿Y qué experimentos recuerdas? O sea, por ejemplo, estos experimentos en los cuales a un individuo le dan un objeto. Yo te doy... Un dildo. Te doy un dildo. Entonces, en este dildo, tú me tienes que dar varios usos que puedes tener este dildo, ¿no? Entiendo. O sea, no solamente para masturbarte. O sea, puedes decir, lo agarro, se lo aviento a un güey. ¿Puedes masturbar con un dildo? Que no era para moler nueces. ¿No era para aplanar tortillas? En la espalda. Ajá. El pedo es dónde termina la espalda y dónde empieza. Para Eso noquear. es un asunto de creatividad. Puedes noquear a un güey con un dildo. O sea, Pero sí le ¿por, puedes... ¿por qué lo odio? Bueno, Pues depende del o sea, tamaño del dildo. No, pero es que eso es lo que mide Entiendo. o sea, lo que tratan de medir estos estudios. O sea, A menos que los creativómetro noquees es de placer. La cantidad de probabilidades que... la cantidad de funciones que puedes encontrar en un simple objeto. Al final estás creando algo que no se había visto y eso aplicarlo a la realidad, ¿no? O sea, entonces de repente, no sé, como Hitman, güey. O sea, que Hitman pone según esto a prueba la creatividad del juego de Hitman, ¿no? Ah, el simulador del santo. Ajá, exacto. El Santo Simulator. Que sientes que me estoy manejando a mí mismo. Ajá. Entonces pone a prueba la creatividad de cómo puedes matar a un cabrón de múltiples formas, ¿no? O sea, lo puedes matar tal cual con un plátano, te puedes pasar toda la misión, ¿no? O sea, eso... Con un dildo. Con un dildo, exacto, el dildo se lo pones aquí en la espalda y le dices, ya valiste verga, güey. Hay una Entonces misión donde- sienten que es una pistola, ¿no? Corren. Entonces, esta idea de que podemos medir la creatividad... Por eso no contratan guardias gays. Dice, ya valiste verga, güey. Entonces, síguele, güey. Ay, qué rico. Ay, pero más a la derecha. Te lleva donde quieras. Esta idea de que podemos medir la creatividad es absurda. Porque las herramientas para medirla, güey, son igual de absurdas. O sea, uno de los más conocidos de los test es: yo te hago un problema, ¿no? Te planteo un problema. Entonces, la resolución de dicho problema tiene una salida que es estándar, ¿no? Ajá. O sea, que esa es la media que todo el mundo va a resolver ese problema. No, valedor, no he pagado la pensión. Pues paga la pensión. Por ejemplo. Ajá, que sería como la media. Entonces, puedes ser creativo diciendo, tienes que pagar la pensión. Ajá. No, muerto. pues me invento que me morí y después de que me morí hago pasar mi cuerpo, que lo tiraron a una fosa, después voy con mi hermano que se parece mucho a mí, y o sea, eso es pensamiento creativo. Pues al final también hay que quitarle esta característica de que si ser creativo o no, o sea, no tienen una característica, no tiene una raíz positiva o negativa, ¿no? La creatividad. O sea, si esto es especial, si te hace bueno o malo, esa parte es un tema aparte. Esa parte. Primero, O sea, ser o no ser. la creatividad existe, si le damos una raíz Se positiva mide, o se puede negativa. potenciar. Entonces, esos no, estudios fracasaron rotundamente. Sí, fracasaron porque, sobre todo en las escalas Wechsler, que son las que miden coeficiente intelectual, que buscaron encontrar una vinculación entre creatividad y coeficiente intelectual. O sea, Ya veo. por mucho tiempo se creyó que si tú eras muy inteligente, por ende eras una persona creativa. ¿Hay gente inteligente que no sea creativa? Sí, Claro, yo creo que sí. claro, porque al final una persona muy inteligente se está ciñendo a ciertos patrones o a ciertas reglas para resolver los problemas, santo, que son santo. reglas estructuradas. Santo, digo Andrés, que diga. Andrés Piña, por favor, Andrés Piña. Disculpa, es que me recuerdas a alguien. Eso es un tema muy interesante. Ahorita lo vamos a topar más. Pero, por ejemplo, hay... Ay, mi hígado. Un güey dice que son muy pocas las personas que pueden distinguir entre las cosas pensadas y las cosas aprendidas. Ujú. Entonces, reflexionemos, ¿no? Como en esa frase como punto de partida para poder empezar a crear ¿Cómo era la frase? distinciones. Hay muy pocas personas que pueden distinguir entre lo pensado y lo aprendido. Entonces, por ejemplo, tú tienes un problema, una dificultad, pagar la pensión Ujú. o darle uso a un dildo. Entonces, ¿qué haces en consecuencia, no? Usas los modelos aprendidos por tu sociedad, por tu cultura, por tu comunidad, por tu empirismo, y le das el uso conocido al dildo, o piensas un uso propio para el dildo. Entonces, por ejemplo, en el ambiente de programación, en los ambientes de programación,
en los que me desenvuelvo como un pez en el agua, donde aprendí a hacer un mapache, donde mapacheo usualmente, te ponen problemas algorítmicos o te ponen problemas como de estructuras de datos y te dicen cualquier tipo de problema, ¿no? Para que tú resuelvas una ecuación o resuelvas un problema y matemático. Está bien interesante, Entonces, ¿no? O sea, llega el cliente y te dice, yo quiero una... ni siquiera te dicen una base de datos. Yo quiero una página donde la gente se pueda registrar y luego los órdenes de qué tanto... Bueno, por ejemplo, ese es uno de los algoritmos más básicos. Tienes una lista de números a lo pendejo, del 1 al 15, y tienes que ordenarlos del menor al mayor. Ajá. Entonces, la parte aprendida o el individuo inteligente que aprendió Se mete hasta conoce. No, espérate, antes de eso. Bueno, que se mete hasta Overflow. Aprendió la manera de generar un algoritmo que haga eso. Y la parte creativa es el que no se sabía la respuesta, o sea, no sabe ni madres de algoritmos, de estructuras de datos, pero puede generar una solución propia. Ajá. ¿Entendemos eso? Sí. Hasta ahorita estamos chidos con esa idea. No sé, hay una parte aprendida, hay caminos aprendidos que se separan completamente de la creatividad. Ahora, ¿hay creatividad en elegir alguno de los caminos aprendidos? Creo que también. No, porque solamente es una elección. Pero es una elección que ya depende de una decisión personal. Pero tienes opciones, ¿no? No creas una nueva. Exacto. O sea, parte fundamental de la creatividad es cómo creas una respuesta nueva. Ya. Por eso ese es como el problema fundamental de estos tests. O sea, tratas de medir... Sí, o sea, regresémoslo a los test. Tratas de medir la fracasaron. creatividad y en el momento que tratas de medir la creatividad, estás esperando que te den respuestas que se alejen de la solución que todo mundo hace. O sea, Ajá. hay un ejemplo, me acuerdo mucho de ese experimento, eso lo hicimos en la carrera, y era sobre resolución de problemas. La resolución de problemas está muy vinculada a la creatividad. ¿Qué es un proceso de resolución de problemas? Cualquier tipo de problema que se le plantee a usted, o sea, ya sea este era el de los cerillos. O sea, entonces con los cerillos tenías que hacer un 8. Te daba una cierta cantidad de cerillos y tú tenías que hacer un 8. Ajá. La respuesta obvia, ¿cuál era? Prendes un cerillo y con la cabeza de carbón que te queda dibujas un 8. El Hobbit es creativo, o sea, da una respuesta con respecto a eso. Pues que también ahí te predisponen. El pedo de los test es que te predisponen. O sea, si a mí me dicen, bueno, haz un 8 con los pinches cerillos, hago el 8 pues, más ordinario, ¿no? Pero si me dicen, haz un 8 extraordinario con los cerillos, pues ahí sí te sacas cualquier mamada de la manga, ¿no? Ese test, ¿sabes por qué era tan absurdo ese test? Porque está mal planteada la redacción, yo creo. Porque la gente le planteaban que tendría que hacer un 8 con los cerillos y la gente tendría a hacer un 8 Que todo el mundo entendiera. arábigo. O sea, el 8, tal cual. Sí. O sea, lo trataban de hacer con los cerillos y de repente decían, lo puedo romper. Entonces, lo que hacían era rompían los cerillos para terminar haciendo un 8 con los cerillos. Entonces, ¿cuál era la solución simple? Pues un 8 romano, ¿no? 5 y 3. O sea, la solución simple era un 8 romano. No, decirle que es un 8 en sistema octal. No, jamás te dije cuál, ¿no? O sea, sí, o sea era una respuesta idiota, ¿no? Sí, eso no. Y en ese momento te dabas cuenta que la respuesta era sumamente idiota, pero había respuestas muy creativas. O sea, por ejemplo, la que dijo el COVID de que pinta un 8, güey, lo quieras o no, es una respuesta creativa. Sí. Entonces, pero ese test, nada más había dos opciones. O sea, el hacer el 8, ¿qué? ¿El arábigo o el romano? Dice, estás mal. O sea, era un test binario. Era un test binario y entonces dices, ok, todo lo demás que es realmente creativo, pues entonces queda fuera, ¿no? Entonces, medir la creatividad no hay forma. Al igual, es que es exactamente igual que lo que pasa con los test de inteligencia. O sea, los test de inteligencia, las aproximaciones que hay, o sea, pueden servir de algo, pero no determinan absolutamente nada del individuo. Quizás sea difícil medir la inteligencia o la creatividad en los individuos, pero en los grupos sí puedes como aproximarte a ciertas características que están, si no directamente causales, correlacionadas con la creatividad. Por ejemplo, puedes como pensar en 10,000 preguntas que están relacionadas con el quehacer creativo. Y luego haces sets de 100 preguntas. Y a unas 1,000 personas le pones sets random de estas preguntas. Y después empiezas a analizar los exámenes y empiezas, cierto número de gente tuvo una alta calificación en estas preguntas, pero en estas otras baja. Y en estas otras empiezas a ver cuáles se correlacionan con cuáles. Y de todas esas puedes como destilar ciertas preguntas que se relacionan directamente con lo que nosotros entendemos que es como la qualia de la creatividad.
creatividad. Y a partir de eso podemos decir como, ahí entra la parte creativa de los psicólogos, ¿no? Como, ok, todas estas preguntas, ¿cómo a qué se relacionan? No, pues creo que se relacionan como con la característica del ser humano de recibir nuevas ideas. Ah, ok, entonces la característica de mente abierta, ok, está relacionada con la creatividad. Todas estas personas tuvieron un IQ de más de 110, entonces eso significa que toda la gente con un IQ alto tiene una tendencia a la creatividad, que no es lo mismo que decir que toda la gente que tiene un IQ alto es creativa, más bien un IQ alto es una condición de posibilidad para la característica de la creatividad. Es que es otro desmadre, porque en las escalas de medición de la inteligencia, sobre todo en las Wechsler, o sea, lo que hacen es un análisis multifactorial. Entonces, creo que ya he hablado de eso aquí, que miden la escala verbal y la escala de ejecución, que son dos habilidades que ellos consideran distintas. ¿Cuál es la escala de ejecución? Te pongo unos rombos y te digo, ármame 3 cuadrados, güey. ¿Y cuánto tiempo te tardas en hacerlo, no? O sea, estás resolviendo un problema como del Crash Bandicoot, ¿no? Un pedo así. Que por cierto, ahí saludos a toda la banda del pinche ciber. juego es el Soul Calibur. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Soul Calibur. ¿Cómo se llama un pinche juego donde decías acertijos igual ¿El de Soul pendejos? Demons? ¿Acertijos? Sí. Acá de Castlevania. Ah, no, el pinche... ¿Cómo se llamaba el Nintendo ese La que mierda juegas? esa que jugábamos un día, que no pudiste resolver un acertijo y yo le hice El en 2 minutos. Castlevania. Castlevania, ajá. Castlevania, que yo estaba así con el acertijo y que de repente llega el David así todo crudo. A ver, hazte. Quítate, tonto. Sí, ya. A ver, ahí podría sacar una conclusión. Entonces, bajo esa conclusión de que el David llegó y resolvió luego el acertijo de Castlevania, Sí. podrías decir, el David es sumamente inteligente. Es súper creativo, inteligente. Súper creativo e inteligente. Y todo. La realidad es que en una escala Wechsler o en un test de inteligencia se mide no solamente la ejecución de problemas, también se mide la escala verbal. Ajá. Entonces, la capacidad también de interiorizar conocimientos. Entonces, este análisis multifactorial ha servido para determinar que si tú eres inteligente, probablemente salgas muy bajo en la escala verbal, pero salgas alto en la escala de ejecución. Ujú. Y viceversa, ¿no? O sea, porque si de repente sales, pues si sales más en las dos, pues estás en una zona límite. Eso es lo que me molesta. Eres a mí, pendejo. güey. A ver, pero yo no compro el asunto de los test de No, yo inteligencia. tampoco, O sea, se me es hace una pendejo, mamada. es pendejo. O sea, porque además siempre están buscando una manera de predisponer al individuo para clavarlo en ciertos moldes y se vuelve psicología prescriptiva en vez de psicología descriptiva. O sea, en vez de buscar como patrones en los que... patrones nuevos a partir de tu conducta, buscan tu conducta en un patrón. Te quieren encasillar en un pinche patrón de los que ya inventaron para que a huevo tengas que entrar en esos patrones, ¿no? y el problema es que la gente, muchas veces, sobre todo en el sector educativo, terminan siendo determinados a través de ello. Ah, claro. Al igual. ¿A quién no ha rechazado por una de esas pendejas pruebas del hombre debajo del árbol? Así que. Mames, la gente que hace recursos humanos Bueno, pero se la pasa esas son- haciendo esas pruebas de creatividad todo el tiempo y creen fervientemente en ellas. Y la aplican de acuerdo al manual. O sea, Obvio, microbio. si yo te hago una prueba del árbol y de repente el Hobbit me dibuja un Ent, o sea, diría, ay, güey, el pinche Hobbit es un cabrón súper creativo porque hizo un super Ent, güey, y ahí está Aragorn al lado, y dices, Sí. no, güey, pero de acuerdo al manual, este güey tiene problemas de psicopatía. Llevo 10 años dibujando el mismo árbol. No sé escribir, pero sé dibujar este árbol. Tiene un pensamiento fantasioso, etcétera, ¿no? O sea, Ajá. exactamente igual pasó con la creatividad. O sea, entonces por eso no hay una vinculación directa. Si estamos haciendo a un lado los test de inteligencia, de coeficiente intelectual, por ende hacemos a un lado los test que midan la creatividad. Porque entonces, pues, si no nos vamos a pasar encasillando a las personas en diversos perfiles que tienen que cubrir para decir, este güey es creativo, este güey no es creativo. El joven lo decía al inicio y que creo que es una buena pregunta. La pregunta es entonces, ¿todos somos creativos? Ya. Y yo creo que para empezar no es que todos seamos creativos, tenemos la capacidad de ser creativos, todos, que es distinto.